amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos quienes nos están escuchando en este nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Karina? Bienvenidos. Am, Vamos a hablar un poco de cómo somos, Sí, y conocerse a uno reconocernos, mismo mejor, sí. exacto, reconocernos para evolucionar, reconocernos para mejorar, eh, ver cómo son nuestras personalidades. Tenemos a una invitada muy especial que nos va a explicar un poquito de este método. Sí. ¿Qué test has hecho en toda tu vida, Karina, para conocerte mejor? Solo los test psicológicos creo que te hacen en el colegio cuando quieres reconocer qué profesión, para qué profesión eres buena. Ujú. El test Creo que vocacional. eso. Claro, el test vocacional, exacto. Sí. Porque después, la verdad, no, ninguno, ninguno. Es como que sí he ido a una psicóloga Sí. y sí me han dicho, pues, que soy un poco sensitiva, ¿no? Ujú. Un poco introvertida, pero o sea, no se ha dado a base del diálogo. Nunca es alguien que me ha evaluado Ajá. o le he dado enfoque en eso. Sí. Y creo que si hubiera hecho eso, me hubiera ayudado un poquito más para reconocerme antes, ¿me entiendes? Ujú. Que es muy importante. Sí. Sí. Yo también como tú hice test vocacional, pero para ese test vocacional también me hicieron otras pruebas, incluidas esas del coeficiente intelectual. También me hicieron en otro momento de mi vida me hicieron el test, eh, era uno de las personalidades, ese que habla de No me los Big acuerdo. Five, de los Big Five. Em, Y después ya cuando pasaron los años y me hice mayor, me enteré de que había un método para conocerse a uno mismo que se llamaba el MBTI, o sea, era de Myers-Briggs, que ese es digamos, un test que aparentemente no sé por qué no es tan reconocido en la comunidad científica, digamos, que es uno de los test que habla de las 16 personalidades y entre esas personalidades es el que habla más también de la introversión. Eh, y después, el año pasado sí, no, sí, el año pasado. Es que ya estamos en 2024, se pasa el tiempo volando. El año pasado, justamente, nuestra invitada de hoy me invitó a conocer, eh, hacer la prueba de este método que se llama el método arcoiris. Es un método francés que es, bueno, en francés es arcoiris, es arc-en-ciel. Entonces, para ello, la vamos a presentar para que nos cuente un poquito más de qué se trata. Eh, Antes de esto, me gustaría decir que efectivamente no importa, o sea, sí hay una importancia en el tipo de prueba que haces para conocerte mejor, pero yo creo que al final todos los caminos, todas las acciones que nosotros emprendamos para conocernos mejor y para desarrollarnos y crecer en todo aspecto, ¿no? Mental, emocional, espiritualmente, debería ser una práctica que hagamos no tan seguido, pero también de cierta manera hacer un seguimiento, ¿no? De, ok, lo hice a tal edad, luego lo vuelvo a hacer a otra edad y para ver cómo he cambiado yo, cómo he evolucionado y conocerme mucho mejor. La invitada de hoy, nuestra invitada de hoy, es Karen Valivieso. Karen Valivieso es psicóloga licenciada en Psicología Laboral de la Universidad Ricardo Palma del Perú y máster en Psicología del Trabajo Social y Organizacional de la Universidad de Lieja, Bélgica. Su tesis de maestría obtuvo el segundo puesto en los premios de la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos de Lieja en el 2018. Esta tesis está vinculada al impacto y bienestar en el trabajo y será próximamente publicada en la revista Psicológica Bélgica. Consultora certificada en el método AEC-DISC, es una apasionada por la psicología positiva, las teorías de la personalidad y del comportamiento, la floricultura y decoración de interior. Con ustedes, Oh, Karen Bolivieso. bienvenida, Karen. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, hola, estoy muy bien, gracias por esta invitación, estoy muy contenta y estoy muy agradecida de estar compartiendo con ustedes hoy día. Bienvenida a Dos Amigas Conectadas. Es un gusto tenerte aquí. Hemos esperado mucho. Sí, sí, y al fin Las se cosas da. suceden cuando tienen que ser. Sí,
Así Exacto. se da. Y entonces, queremos que nos cuentes un poquito qué es el método Arc-en-Ciel, Karen. Sí, a ver, el método Arc-en-Ciel, arcoíris en español, está basado en el lenguaje de colores. El lenguaje de colores es un lenguaje que remonta a la Grecia antigua, ¿no? Ya en la Grecia antigua, diferentes personas como Empédocles, Hipócrates hacían asociaciones entre los colores y podríamos decir algunas formas de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, hablaban de sanguíneo, colérico, flemático, etcétera. Entonces, en el año 1928, William Marston publica un libro que se llama Las emociones de personas normales, y en este libro él postula de que hay 4 comportamientos de base en todas las personas, y hace ya asociaciones entre comportamientos y colores. Y luego, bueno, muchos años después, su trabajo es confirmado por diferentes personas y en algunos casos modificado y adaptado, hasta que en 1950 John Cleaver, que es la compañía Cleaver, crea el primer cuestionario y le pone el nombre del DISC. ¿Por qué? Porque D hace referencia a la dominancia, I a la influencia, S a la estabilidad y C al conformismo. Y asocia cada uno de estos, vamos a decir, cuadrantes a un color. A la dominancia el rojo, a la influencia el amarillo, al verde, a la estabilidad el verde y al conformismo el color azul. Entonces, después de ello, el método pasa por diferentes manos, vamos a decir, y es adaptado un poco según la perspectiva de cada persona que a su manera se lo apropió y lo adaptó y lo comercializó. Entonces, el método pasa por diferentes cambios hasta que en 1997, Patrice Favart, que es un francés, compra la licencia mundial a la compañía Cleaver y propone que el método sea, vamos a decir, que vuelva al cuestionario original propuesto por Marston. Él realmente parte de la teoría de Marston, y para que sea más fácilmente comprensible, es él realmente quien dice: vamos a ponerle el color rojo a la dominancia, el color verde a la estabilidad, azul al conformismo y amarillo a la influencia. Y a partir de ahí, diferentes métodos se inspiraron de lo que Patrice Favart propone, pero lo adaptan también según un poco lo que ellos privilegian o deciden, ¿no? Entonces, el lenguaje de colores lo van a encontrar en el mercado bajo diferentes metodologías y en algunos casos diferentes colores también, ¿no? Por ejemplo, la dominancia, en lugar de poner el color rojo, le van a poner otro color. Invento un color, por ejemplo, naranja, o van a agregar otros colores más. Entonces, yo personalmente me formé en el método Arc-en-Ciel, porque mantiene la teoría original de William Marston, por un lado, y agrega otra capa porque también incluye el trabajo de Carl Jung con respecto a lo que es personalidad, ¿no? Y la noción de intraversión-extraversión. Y además integra también los valores de Edward Spranger, que es un filósofo alemán que también publicó un libro, me parece que fue en los años 20, pero tengo que verificar, y en su libro él postula de que los seres humanos tenemos en nosotros 6 valores universales. Y entonces estos valores van a venir a reforzar o a contrastar nuestros comportamientos, ¿no? Porque si, por ejemplo, nos referimos al famoso iceberg que vemos mucho en todo lo que es desarrollo personal, en la base de nuestro iceberg tenemos lo que son nuestros valores o motivaciones. Nuestros valores o motivaciones van a dar pie a emociones, primero creencias, perdón, luego emociones y finalmente comportamiento, ¿no? La punta del iceberg, que es lo que observamos, es el comportamiento, y ese es el lenguaje de colores, porque el lenguaje de colores es igual a comportamiento, ¿no? Es solo que el método Arc-en-Ciel hace este match entre comportamiento, personalidad y valores. No sé si respondía a su pregunta o si por ahí hay algún punto que quedó de repente un poco por esclarecer. A mí me gustaría, por ejemplo, un ejemplo del match que hablas, del comportamiento, de la personalidad.
para Ujú. que, no sé, Sí, hay sí, gente que no lo sabe y para que lo entienda un poquito mejor. sí. A ver, cuando hablamos de comportamiento, estamos hablando de aspectos que puedes observar. Por ejemplo, el comportamiento rojo, que se asocia a la dominancia, se asocia a personas que, por ejemplo, van a mantener un tono, si voy un poco a lo que es el lenguaje verbal, son personas que mantienen el ritmo en la mirada, una postura firme, que puede también ser interpretado como una cierta confianza en sí mismo, una manera directa de hablar, tal vez un poco seca también. Son personas que van a ir directo al objetivo, ¿no? To the point, no van a perder mucho tiempo en detalles. Cuando te saludan te toman de la mano con fuerza. eh, Son personas muy competitivas. De repente en el lenguaje verbal van a encontrar palabras como dificultad, challenge o desafío, rapidez. Son personas que tienen un ritmo que va rápido. E igual el color amarillo. El color rojo y amarillo se asocia a comportamientos donde estamos en un ritmo que es rápido. Y el color azul y verde se asocia a un ritmo que es más pausado, más lento, más calmado. Rojo y amarillo está asociado, si vamos a lo que es personalidad, saliendo un poco de comportamiento, se asocia a la extraversión. Y verde y azul está asociado a la introversión. La diferencia principal entre los dos es cómo manejan la energía y cómo el medio los estimula o no. En la extraversión, y de ahí me inspiro un poco del libro de Jan Graneman. Ella hace un libro sobre la introversión y explica que a nivel cerebral, la dopamina, que es que interviene en todo lo que es sistemas de recompensa en el cerebro, ella explica que es un sistema que está más activo en los extrovertidos y que por ende los extrovertidos están más estimulados por las recompensas en el ambiente, ¿no? Recompensas externas en forma de reconocimiento, estatus, puede ser también, por ejemplo, personas que están muy movilizadas por ganancias financieras, eh, y de cierta forma todo lo que implica un poco recompensas o estímulos externos. En los introvertidos, no es que no aprecien el reconocimiento o las recompensas externas, es simplemente que están menos estimulados, que su sistema dopaminérgico es menos activo que el de los extravertidos. Entonces, hay esta diferencia en lo que es personalidad, a cómo la energía es procesada y qué se necesita para, por ejemplo, estar un poco más, para reenergizarse, ¿no? Los extrovertidos es con el medio, con los demás, y los introvertidos pueden interactuar, no quiere decir que no puedan interactuar y disfrutar de estar rodeados de los demás y sociabilizar, pero en algún momento necesitan volver un poco a ellos, y un poco a tener un espacio para poder recargar su batería, de alguna manera, ¿no? Los extravertidos están más orientados a la acción, a moverse, y los introvertidos están más en su cabeza, podemos decirlo de alguna manera, están más dentro de ellos, en su burbuja. Ah, interesante. A mí me ha gustado mucho cómo has empezado presentando el color rojo y has hablado un poquito del amarillo. Para quienes Ujú. nos escuchan, tuve la oportunidad de pasar el test de este método con Karen. Y lo que me gustó mucho también es que hay también ciertas recomendaciones en función de los estilos dominantes. Son estilos, ¿verdad? Porque no sé si estoy Sí. usando el término correcto. No sé si de repente también para quienes nos escuchas podrías dar algunos ejemplos, ¿no? Digamos que hablaste del rojo, que es más, digamos que es una persona más asertiva, más directa, to the point. ¿Cuáles serían unas cuantas características más concretas de una persona amarilla, por ejemplo? Ujú. Conociendo que en ambos casos son personas con tendencia a la extraversión. Y luego un poquito de los Ujú. azules y de los verdes. ¿Y cuáles serían también algunas estrategias para interactuar con esas personas, ¿no? Porque digamos que en mi ejemplo, los colores dominantes son el verde y el azul. Y me gustó mucho cómo me explicaste cómo gestionar la interacción con el opuesto, ¿no? Porque finalmente los Ujú. colores están en un círculo que también representa opuestos y describe muy bien cómo son las personas, a pesar de que son comportamientos, ¿no?
Ujú, Y ujú. también lo Sí, que sí, pienso cuando hablas del círculo es que no solamente son opuestos, sino que también interactúan entre sí, porque hay exacto. momentos que una persona, no sé, pues por ejemplo en el trabajo es tranquila, está concentrada en su trabajo, ¿eh? Pero en su vida social es mucho más activa y demuestra otra personalidad. Y entonces cuando a veces dice, oye, no, pero yo soy un poco tímida en el trabajo, y todos que sí, ¿cómo es posible, no? Entonces hay una interacción también, o sea, ¿no? Ujú. Sí, es muy interesante esto que mencionas, Karina. Voy a responder rápidamente a tu pregunta y luego voy a indicar un poco cómo algunas características o adjetivos relacionados a los colores y cómo podemos interactuar con ellos. Sí, efectivamente, algo que no dije que es importante es que no somos un color o dos colores, somos el resultado de la combinación de la intensidad de cada color. ¿No? Porque cada color nos da indicadores de algo. El color rojo nos va a decir cómo vamos a hacer frente a los problemas y a los desafíos. Si tenemos un rojo alto, vamos de repente a atacar de frente a los problemas. Si es bajo, vamos a tener tendencia a evitarlos. El color amarillo, cuando es alto, vamos a ir hacia las personas, vamos a buscarlas, a buscar rodearnos. Y cuando es bajo, vamos a tener la tendencia a ser un poco más lógicos, más de repente desconfiados o más cuando es realmente bajo. Del color verde, cuando es alto, quiere decir que vamos a buscar una armonía, a preservar la armonía, una coherencia, una estabilidad. Y cuando es bajo, quiere decir simplemente que vamos a ir hacia el cambio, que vamos a asumir de repente desafíos y que no vamos a tener de repente dificultad en tomar riesgos. Y el color azul, cuando es alto, nos habla de cómo vamos a integrar las reglas y los procedimientos que están establecidos en nuestro medio, ¿no? Cuando es alto, vamos a seguirlos y a tener tendencia a hacer las cosas de la manera correcta, siguiendo las normas, y cuando es bajo, nos habla de una tendencia a ser más bien rebeldes o a hacer nuestras propias reglas o a contornearlas si es lo que necesitamos para llegar a nuestro objetivo, ¿no? Eso por un lado. Y entonces esto nos quiere decir que vamos a utilizar los colores de manera diferente según la situación, ¿no? Y por ejemplo, lo que vemos es que las personas tienen dos o tres colores que sobresalen y el cuarto que es más bien bajo, ¿no? Entonces, lo que quiero explicar, lo que quiero decir es que no somos un color, ¿no? Como algunos métodos caricaturan y dicen, tú eres rojo, tú eres verde. No, somos los cuatro colores, los vamos a adaptar según la situación. Y que seas rojo no quiere decir que no tengas la capacidad de, por ejemplo, ir más hacia el análisis y hacia el detalle, que es uno de los objetivos que podemos asociar al color azul, o que no seas capaz de escuchar y de ser empático, verde, o que no seas capaz de compartir y tener de repente y buscar de repente esos momentos de compartir porque te energizan y te estimulan, ¿no? Amarillo. Entonces, si doy algunos objetivos más con respecto a los colores, en el color amarillo, por ejemplo, hay un ejercicio muy simpático que hacemos con las personas cuando empezamos las capacitaciones o cuando hacemos o le pedimos a la persona que haga el cuestionario, y es que les vamos a preguntar intuitivamente a qué asocian cada color, ¿no? Y cuando preguntamos a qué asocian el color amarillo, el 95% de las personas te van a decir el sol. Y es bastante curioso porque el amarillo se asocia a personas que son a la imagen de un sol que van un poco a iluminar y que les gusta iluminar y ser un poco y brillar, ¿no? Son personas que cuando llegan a un ambiente van a estar sonrientes. La alegría es la emoción que se asocia principalmente al color amarillo. Son típicamente las personas que van a hacer una broma o que van a contar una anécdota o que van a pasar horas de horas conversando, hablando, y luego, uy, se me pasó la hora, ¿no? Que tienen un poco esta noción un poco dispersa del tiempo. Son personas muy espontáneas, con talento para la persuasión, para convencer, para movilizar de repente a los demás hacia un objetivo. ¿No? Entonces son personas que están en la extraversión, que tienen un ritmo rápido, que también van rápido,
Pero son personas que, por ejemplo, cuando hablas con ellas, tienen una postura relajada, tranquila, un tono que puede variar y a veces una manera un poco teatral de expresarse, ¿no? Y son típicamente también las personas que cuando entran a un lugar, tú sabes cómo están, o están felices o están molestos porque te lo van a decir, lo van a expresar fácilmente. Para el color verde, bueno, ahí estamos más si imaginamos el círculo, estamos en el hemisferio de la introversión. Y el color verde son personas que van a escuchar más de lo que van a hablar, que van a estar calmadas, su estilo es pausado, tranquilo, zen, armonía, todo bien. Son personas que van a hacer todo lo posible por preservar la armonía en una situación de conflictos, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo interesante con este tipo de comportamientos es que cuando las personas son conscientes que lo tienen, por ejemplo, en dominancia, a veces puede llevarlas a darse cuenta de que por ahí hay que subir un poco otros colores o equilibrar para no olvidarse, ¿no? Y para, por ejemplo, aprender a también poner sus límites y respetarse. ¿No? Porque son personas que van de todos los colores, el color verde es el color que va a ponerse más cosas en la espalda y en los hombros y a soportar de repente algunas cosas para mantener una armonía, ¿no? Y evitar los conflictos. Ahora, el color verde son personas muy altruistas, muy orientadas hacia la relación, hacia los demás. Son personas muy metódicas también, que les gusta trabajar de manera ordenada, una cosa después de la otra. Y, por ejemplo, si estamos en una situación, si vamos a tener contacto con una persona que es, verde en dominancia, es importante, por ejemplo, dejarles el tiempo de que se expresen, no apresurarlas, no presionarlas. eh, y mantener una postura también relajada, calmada, ¿no? El color azul es un color que se asocia a comportamientos y a personas que son excelentes para, por ejemplo, identificar errores, porque son personas que van a ir al detalle, que van a preocuparse de recabar mucha información antes de tomar una decisión, que se preocupan mucho por hacer un trabajo que sea de calidad y es por eso también que son personas que necesitan y que buscan la norma, ¿no? ¿Cuál es la norma? Eh, ¿Cuál es el estándar para poder un poco eh, integrarlo en mi manera de actuar o de hacer? Y, por ejemplo, algo que se asocia a la color azul es, en cuanto a los miedos, es, por ejemplo, que puedan criticar su trabajo, ¿no? Porque el azul va a ponerle mucho punch, va a ponerle todo su corazón y va a poner todo de sí para que sea algo bien hecho, ¿no? Em, en cuanto a necesidades, podemos decir que el color rojo siente esta necesidad de dominar, de dirigir, y es por eso que vamos a encontrar muchas veces el color rojo en personas que tienen puestos de gestión, por ejemplo, de gestión de equipos, ¿no? Puestos de responsabilidad. Hay esta necesidad de dirigir, de dominar. Y en los miedos al color rojo podemos asociar o se ha visto asociado el miedo al fracaso y que no lo tomen en cuenta, ¿no? El rojo necesita también decir lo que piensa y que su opinión sea tomada en cuenta. En el color amarillo encontramos el miedo al rechazo, ¿no? El miedo a que no hay nada peor que le puedas hacer a una persona predominantemente amarilla que, por ejemplo, no incluirla, no tomar en cuenta también no tomar en cuenta lo que ellos necesitan o lo que ellos opinan, ¿no? En el color verde es el miedo a perder una estabilidad cuando está en dominancia. En el color azul es el miedo, como decía, que critiquen su trabajo. Esto me lleva a también decir que el color verde funciona mejor en un ambiente estable, armónico. El color amarillo funciona mejor en un ambiente en el cual hay una cierta camaradería, ¿no? Un ambiente convivial en el cual se puede hablar con sus colegas, de repente imaginamos que está en un open space, una oficina, que de vez en cuando pueda pararse, salir y conversar y decirle hola a todo el mundo y hablar algunos minutos y luego volver a su trabajo. El azul funciona mejor en un lugar bastante, vamos a decir, con normas claras. Y, por ejemplo, si trabajas con alguien que es azul, es importante
decirle claramente lo que esperas de él, el objetivo al cual tiene que llegar o el cual se ha fijado para él, y darle la posibilidad también de aislarse y de poder concentrarse, ¿no? Porque el color azul y amarillo trabajan mejor en espacios por ahí donde tienen la capacidad de concentrarse, de estar solos, de, de- de estar en calma. Y el color rojo y amarillo para comunicar con ellos, por ejemplo, si tienes que hacerlo, va al grano, rápido. No pierdas mucho tiempo en detalles, no pierdas mucho tiempo de repente en explicar cómo tú te sientes. Suena un poco gracioso, pero son colores que la paciencia no se asocia, por ejemplo, al color rojo, lo que se asocia justamente es la impaciencia, ¿no? Entonces, son personas que pueden rápidamente perder la paciencia frente a personas que se explayan y que van a hablar durante mucho tiempo y que van a ir al detalle. No, ellos no. A ver, dime, ¿qué necesitas? ¿Para cuándo? Y es un poco su pregunta, ¿no? ¿Qué y cuándo? El amarillo es quién, el verde es por qué y el azul es cómo, ¿no? Son un poco las preguntas también que se asocian a cada estilo de comportamiento. No sé si eso respondió a sus preguntas o si quieren que me explaye un poquito más en algún punto. Para mí estuvo súper claro. Claro. Por ejemplo, otra consulta que yo podría hacer, ok, se tiene el método, ¿cómo una profesional, por ejemplo, en tu caso, trabajarías con una persona, ¿no? Para Mm, identificar los puntos. ¿Cómo tú empiezas a indagar esa información? ujú, ujú, sí. Es interesante porque hace poco justamente hicimos un caso práctico en el cual le preguntaba, exponía dos estilos diferentes. Vamos a imaginar a Sara. Sara tiene en dominancia el color azul y verde y tiene bajo el color amarillo y azul. Entonces, azul y verde ya podemos deducir que es alguien que es introvertida, que de repente no va a hablar mucho, que va a tener más tendencia a escuchar, a estar un poco de repente muy calmada, ¿no? Y lo cual también puede ser interpretado por alguien que de manera inversa tiene, por ejemplo, altos los colores rojo y amarillo, como, no quiere interactuar conmigo, o de repente no le caigo bien, de repente no entiendo, ¿no? Y el otro ejemplo era justamente una persona, vamos a llamarla Ana. Ana tiene en dominancia los colores rojo y amarillo y bajo los colores azul y verde, ¿no? Entonces yo les preguntaba al equipo, ¿qué tipo de colaboración identifican? ¿Qué inconvenientes? ¿Qué ventajas? ¿No? Y por ejemplo, evocamos que, bueno, de repente, de por sí para la comunicación, eh, eh, Sara, que es un poco más introvertida, puede sentirse de repente sobreestimulada por este lado muy tónico y muy expansivo de Ana, que está más llevada a hablar, a expresarse, ¿no? Desde que entra a la oficina ya la escuchamos, entonces por ahí eso puede en algún momento perturbar nuestra concentración. Y por el otro lado, Ana, que está más eh, vamos a decir, lo que la caracteriza es, sí, la interacción, pero también la acción e ir hacia los resultados y moverse un poco más rápido, puede de repente percibir que Sara es un poco lenta, ¿no? Y puede sentirse un poco como incomodada por esta lentitud, por esta calma, cuando ella está pensando tenemos que ir rápido porque tenemos que lograr los objetivos que nos ha planteado nuestra jefatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, podrían surgir dificultades en cuanto a la comunicación y también dificultades en cómo los dos estilos se interpretan, ¿no? El comportamiento, las preferencias de cada una, por el lado, digamos, de dificultad. Y en el lado de ventajas, es una complementariedad. Se complementan los dos estilos bastante bien, finalmente, porque tienes a esta persona, esta primera persona que va a enfocarse en recabar toda la información, en ir al detalle, que es bastante analítica, ¿no? Entonces, que va a tener, digamos, todo el terreno preparado, por un lado, y tienes a esta otra persona que va a venir a ponerle punche y va a decirle de repente a Ana, bueno, tenemos todo, ahora sí, vamos, ¿no? Podemos imaginar que de repente hay que presentar un proyecto o algo por el estilo y que Sara de repente va a decir,
no, pero nos falta esto, todavía no estamos listas. Cuando Sara dice eso, Ana va a decir, sí, vamos, dale. Hay que contactar con tal persona. De repente, esta persona que está más introvertida, de repente no va a sentirse tan cómoda tomando contactos con personas que no conoce, o poco importa si las conoce o no, no es tanto lo suyo. Entonces, Sara, que es un poco más extrovertida y que le gusta ir a hablar con los demás y tomar esto, y contactar con los demás y coordinar, va a decirle, no te preocupes, yo lo hago, ¿no? Entonces, finalmente encontramos un dúo, un equipo que se completa. Y esto lo vamos a ver también en equipos, ¿no? Tenemos personas que funcionan de diferentes maneras. Y, por ejemplo, en un equipo es importante tener a alguien que tenga, sobre todo en una posición de jefatura, que tenga un mínimo de rojo desarrollado o que tenga esta conciencia de que, ok, tengo que yo ser la persona que va a llevar al equipo a buen puerto, ¿no? Como decimos en Bélgica, que va a hacer que todos remen hacia el objetivo común, ¿no? Entonces, es interesante porque las dinámicas de equipo y de colaboración entre colegas te permiten identificar los diferentes estilos y ver en qué hay que trabajar y qué puede ser fuente de dificultad, ¿no? Yo tengo una pregunta ahí, que o sea, me gusta cómo has explicado esto, pero creo que también ahí está, cuando me mostraste los resultados del test, también me hablaste de que efectivamente nosotros todos tenemos un estilo natural, pero también tenemos un estilo adaptado. ¿Puedes explicar un Sí. poco de cómo o sea, cuál es la diferencia entre los dos para quienes nunca han Ujú, escuchado del método y ujú, cuál es tu apreciación con respecto a eso, ¿no? ujú. Sí, la mayoría de métodos, en cualquier caso el método arcoíris, te va a dar dos fotografías, podemos llamarle así. Una primera fotografía es tu estilo natural, que es tu estilo natural es tuyo real, ¿no? Y según la teoría es, de cierta forma, con lo que vienes, ¿no? Al mundo, es esto. Sí, con lo que vienes, porque incluye, vamos a decir que va a incluir tu temperamento, pero que ha sido también modelado por tus experiencias, por tu crianza, por esto, la cultura en la cual has crecido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el estilo natural, tus preferencias de base ya están, digamos, de alguna manera dadas, ¿no? Y la diferencia principal con el estilo adaptado es que estas preferencias no cambian, se mantienen bastante estable a lo largo del tiempo. Pero la excepción es que pueden cambiar si, por ejemplo, la persona atraviesa por algún evento difícil, ¿no? Puedo imaginar un evento, algún trauma de algún tipo, la pérdida de repente de alguien, un accidente, ¿no? Entonces, eso sí puede llevar a modificar el estilo natural de la persona. Ahora, el estilo adaptado, que es la segunda fotografía, la segunda imagen que te da el método Arconciel o arcoíris, está calculado matemáticamente a partir del estilo natural. Y el estilo adaptado es tu yo, entre comillas, público. Y es lo que se llama en la teoría también tu máscara, ¿no? Es como tú te presentas a los demás en tu ambiente o hacia dónde estás yendo, por ejemplo, cuando estás atravesando un cambio importante, por ejemplo, una reconversión profesional o una reorientación o algún cambio importante de algún tipo, ¿no? Entonces, tu yo público, tu máscara, ese sí varía, ese sí cambia, ¿no? Por ejemplo, que tuve a una persona que era en su estilo natural, en su estilo de base, era muy alta en azul y verde y más bien baja en el color rojo. Y en su estilo adaptado, tú podías ver que el rojo subía bastante, ¿no? Porque a partir de, vamos a imaginar, ¿no? Que va de 0 a 100 y es a partir de 50 es un poco vamos a decir, la línea que nos indica si es dominante o no. El rojo subió un poquito, ¿no? Estaba en 55, 60, una cosa por ahí. Y cuando tú conversabas con la persona y ahondabas un poco más en su situación, lo que salía, lo que identificamos es que estaba atravesando por un conflicto relacional en su trabajo
era un conflicto sobre todo con su jefatura. Entonces, en su estilo adaptado, en su medio, ella tenía que mostrarse un poco más, eh, entre comillas, agresiva. Pero lo que quiero decir es que la persona está en un proceso de reafirmarse, de no... de poner sus límites y de hacerse respetar. Entonces, este rojo que normalmente y naturalmente es bajo, subía para poder hacerle frente a la situación, ¿no? Entonces, en tu estilo adaptado es cómo tu estilo natural va a subir o bajar, cómo va a fluctuar para poder responder a las exigencias del ambiente, ¿no? Y ahora hay dos cosas importantes que decir con respecto a eso. Es que tu estilo lo vas a adaptar o para tener éxito en tu medio o para sobrevivir. Cuando es para tener éxito, es voluntario y es consciente. Y cuando es para sobrevivir, es involuntario y es inconsciente. Y ahí es que, por ejemplo, en coaching, nos puede dar bastantes luces sobre cómo trabajar con la persona, porque, por ejemplo, nos puede llevar a identificar personas que están al borde de un burnout o que están poniendo mucha energía a un estilo que naturalmente no es el suyo y que lo hacen de manera inconsciente para sobrevivir, ¿no? Entonces, esta noción de desgaste y de tengo que hacer esto para poder adaptarme a mi medio, si no, ¿no? Sobrevivencia, ¿no? Vivo o muero. Entonces, es un poco cómo interpretamos el estilo natural y el estilo adaptado. Hay también casos, es una pregunta así, por curiosidad, hay también casos en donde encuentras que las personas muestran que su estilo natural y su estilo adaptado no difiere mucho. Sí, sí, hay personas que sí, de hecho tuve el caso de una persona que su estilo natural está bastante claro y su estilo adaptado está bastante claro también. Entonces, que no, lo que nos puede indicar eso es de repente un equilibrio, un manejo de repente bastante... ahora la persona era bastante azul y verde, entonces una persona que de repente bajo presión o bajo las demandas del ambiente no va forzosamente a adaptar su estilo. Y eso también nos dice algo, ¿no? Por ejemplo, en una situación vamos a decir, de pico en un trabajo, ¿no? Donde hay como en todo trabajo hay momentos donde hay mucha presión, donde hay que ir más rápido. Uh-huh. ¿Qué nos dice eso de la persona, no? Es que la persona es capaz de repente adaptar su estilo o no. Entonces puede ir por los dos lados. Puede ser positivo como puede ser algo negativo cuando de repente tienes una emergencia y no puedes darte el lujo de ir lento, ¿no? No, ahora tengo que ir más rápido porque si no tengo que Uh-huh. ponerle más punche, porque si no voy a estar en dificultad, ¿no? Entonces nos puede dar indicadores por ahí y ayudarnos a la persona a tomar conciencia de ello y también a identificar dentro de su estilo qué, qué cosas le agradan y qué cosas le desagradan. Y si algo le desagrada en su estilo, ¿por qué? ¿Qué es lo que por ahí te genera malestar? ¿No? Y darte un poco más de información sobre cómo tú actúas y de repente en qué aspectos te gustaría eh, cambiar o mejorar, o en cualquier caso tener más pistas para poder responder más eficazmente a una situación laboral, por ejemplo, ¿no? Karen, te escucho bastante sobre el tema laboral y coaching. Quería hacerte la consulta si este método podría ayudar a los padres con los hijos también. O sea, Ah, sí, se claro. usa para los niños, o sea, te hablo de una edad, no sé, 8, 10, cuando ves algunas características, ¿no? Del niño, hay niños tímidos y por ejemplo, en el caso del bullying también, que a veces no es fácil hablarlo, entonces, ¿cómo identificas que puedes apoyar más a tu hijo en ciertas áreas? ¿Podría usarse en niños? ¿Se usa en niños? Es una muy buena pregunta. Y de hecho, Karina, la respuesta es no, sí y no. No, porque el cuestionario idealmente se toma a partir de los 18 años, porque a partir de los 18 años vamos a decir que tus preferencias y tu personalidad comienza ya a establecerse más claramente, no a definirse, pero ya a verse más claramente. Y antes de los 18 años, yo diría de repente 16 y 17 y se podría tomar el cuestionario, pero ser únicamente tomado como un indicador.
En la niñez no, porque las preferencias todavía no están, vamos a decir, todavía no están instaladas de una manera más sólida y la personalidad tampoco. Entonces, en los niños, no. De repente lo que podría hacerse es ir, imagina un padre con sus hijos, ir identificando algunas preferencias de comportamiento o algunas reacciones o emociones que también se asocian a ciertos comportamientos, pero es muy pronto, es muy temprano para de repente decir, estos van a ser los estilos que va a preferir más tarde o no. Entonces yo diría que es más bien hacia los 17, 18 años, al final de la adolescencia, que se puede ver más claramente cuáles son los estilos que la persona va a privilegiar en su comportamiento. Muy interesante. Cuando me hablas de este método, se me viene a la mente, no sé, ¿se acuerdan cuando uno terminaba secundaria? Te hacían un test psicológico de cuáles son tus profesiones Test y vocacional. para qué eres apto, ¿no? Y entonces muchas veces te sale matemáticas, te sale literatura, que tienes las capacidades para muchas profesiones, pero esto te podría ayudar a cortar el rango según tu personalidad, con lo que tú te sientes cómodo, ¿no? ¿Te gusta liderar? Ok, busca un tipo de carrera de gerencia. ¿Te gusta analizar? ¿Te gusta trabajar tú solo? Ok, busca algo de data, ¿no? ¿Te gusta socializar? Ok, busca algo con comunicaciones, ¿no? O sea, te podría ayudar a cortar la brecha. Sí, exacto. El método, yo creo que es esto una herramienta bastante útil en todo lo que es orientación de carrera, por ejemplo, ¿no? Para los chicos que terminan secundaria y yo misma, ¿no? Yo me tomo como ejemplo cuando yo terminé mis estudios secundarios, yo no sabía hacia dónde quería orientarme. Y por qué yo adhiero bastante a este método es porque para mí fue muy revelador darme cuenta de cómo funciono y en qué tipo de ambientes y en qué tipo de trabajos y en qué tipo de carreras eh, me sentiría más cómoda, ¿no? Y funcionaría mejor. Entonces yo creo que es algo que toda persona debería realizar de repente previo entre que terminan los estudios de secundaria y que se hace una decisión de carrera o de vida de manera general, ¿no? Porque podemos también imaginar esto de repente a un joven que decide no llevar estudios, vamos a decir, universitarios, de repente que decide llevar estudios de otro tipo o ser autodidacta en algo que le gusta y trabajar en ello porque va más acorde a su personalidad, ¿no? Yo creo que no todas las personas aprecian la educación de la misma manera, ¿no? Hay personas que para ellos, por ejemplo, conocí a alguien que es bastante rojo y verde tal vez, ¿no? Y para él es una forma de pensar un poco más, tiene esta parte no muy competitiva y muy de acción y de hacer las cosas bastante rápido, y por otro lado tiene este lado muy orientado a los demás y muy zen y muy esto calmado y muy un poco peace and love, si caricaturo de alguna manera. Y él, por ejemplo, me decía, no, para mí esto, ¿no? Los estudios no son importantes, hay que hacer lo que uno le gusta en la vida, sea lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que puede dar mucha información y muchas luces sobre hacia dónde orientarse, ¿no? Sobre todo a una edad en la que salimos del colegio y no sabemos en muchos casos qué queremos hacer. Claro, creo que esa sería como si es un método que se usa cuando ya más o menos estás definido cómo eres, ¿no? Te ayudaría a encaminarte y a cortar las muchas opciones que a veces tenemos. Y después te puede acompañar en un camino como coaching, por ejemplo, porque hay el ambiente donde tú estás influye mucho. Y eso me hace acordar, por ejemplo, el tema de inmigrantes, ¿no? Sí. Tú tenías una forma de ser o te mostrabas al mundo de una manera, pero te mudas a otro país, es un nuevo ambiente, nuevo idioma, crear nuevo círculo, todo. Entonces a veces Sí, las personalidades sufren un cambio. Y si tú no te sí, gusta el cambio, entonces tienes que ver, analizar qué es lo que ha pasado, qué se ha movido y en qué debes construir, ¿no? O sea, implementar más el rojo o el amarillo, ¿no? Sí, suena muy totalmente. interesante. Y eso resuena en mí, porque yo soy inmigrante, ¿no? Peruana, me mudé a Bélgica y tuve que adaptar mi manera de comunicar
porque la manera de comunicar simplemente era diferente digamos, tenía que adaptar mis estilos de comportamiento para, entre comillas, sobrevivir, ¿no? Es un poco lo que todo inmigrante vive, ¿no? Cuando está descubriendo una cultura y tratando de adaptarse de manera eficaz, ¿no? Entonces, sí, esto es... Yo pienso realmente que este cuestionario es útil, puede ser útil en cualquier momento de la vida, y si podríamos, evidentemente, si uno tuviese la posibilidad de hacerlo a una edad temprana, yo pienso que es un win-win porque te permite de conocer desde ya cómo funcionas, de comunicar con los demás y de repente decir a los demás, oye, ¿no? Por ejemplo, estás yendo muy rápido, ¿no? Puedes hablar un poco más despacio o, ok, ¿quieres que te dé una respuesta rápida? No, sabes que yo necesito un poco de tiempo para poder pensar y poder recabar información, ¿no? Invento, no me pongo en el lugar de alguien verde, azul, y si me pongo en el lugar de alguien rojo o amarillo, oye, me gustaría pasar más tiempo contigo, ¿qué te parece si nos tomamos un café de repente después del trabajo? O simplemente decirles, a mí me gusta interactuar, yo necesito interactuar con los demás porque eso para mí es importante, ¿no? O es importante que me tomen en cuenta, ¿no? Es importante que me pidan mi opinión o que al menos que me escuchen, ¿no? Entonces, desde los diferentes ángulos y puntos de vista yo creo que eficaz en la vida de por sí y en un trabajo, ¿no? Cuando estamos llevados a comunicar con diferentes tipos de personalidad y de personas, aún más, ¿no? Yo creo que también que quede en conclusión de que no es un método para evaluar, sino para valorar, que tú te valores como ser humano, que reconozcas en qué cosas eres buena y en qué no, y eso te ayuda a evolucionar, ¿no? Sí, A ser una mejor versión de ti. Y alcanzar Sí, las exacto. metas que tantos Sí. habías dicho, no lo puedo lograr, y en un momento haces el cambio, te reconoces y dices, sí, sí se puede, sino que era forma distinta de enfocarlo o a Exacto. pequeños Sí, cambios que te ayudan. sí, y eso me hace pensar a que a veces estamos en una cultura o sociedad que va a valorar ciertos comportamientos por sobre otros, y es eso también darte cuenta de que cada estilo, cada preferencia es eficaz, cada ujú, uno tiene sus fuerzas, sus áreas de mejora, y ninguno es mejor que el otro, ¿no? Y es algo que no recuerdo si dije, pero la noción de bien y mal en el lenguaje de colores no entra, porque es un lenguaje que es neutro. Todos los colores, todos los estilos son eficaces, todos tienen algo por mejorar, todos tienen alguna fuerza, y eso podría ayudar también a las personas a darse cuenta de, por ahí durante algún tiempo pensé que había algo mal conmigo, pero no, es simplemente de que voy a privilegiar del estilo, del comportamiento, este estilo o este comportamiento, y no, todos tienen su riqueza, sí. todos son un diamante, como digo. Me ha gustado mucho cómo has evocado este aspecto de que efectivamente el aproximarse al uso de estos colores es un lenguaje neutro porque sí, no sé si tiene que ver una influencia cultural o social, sobre todo nosotras tres que venimos de Perú, de que a veces nos hacen Ujú. creer de que todo es binario, ¿no? O sea, bueno, malo, Sí, exacto. y que solo hay dos, cuando en realidad todo es toda la paleta de colores, prácticamente, tal como el método, y también porque, o sea, no hay ni bueno ni malo. En este caso, cuando estamos hablando perdón, de personas, no hay bueno, no hay malo, hay humano. Y el humano es toda esta Sí. gama de expresiones, de emociones, de personalidades, y que efectivamente está en cada uno reconocer qué cosa puede mejorar, pero que Ujú. efectivamente no podemos estar juzgándolo o etiquetándolo como bueno o malo, ¿no? Y me ha gustado mucho. Nos estamos acercando hacia el final del episodio. Muchas gracias, Karen, por acompañarnos y compartir con nosotros toda esta sabiduría de este método Arc-en-Ciel. ¿Puedes darnos tu información para las personas que estén interesadas en pasar este test o tener sesiones de coaching contigo, por favor? Ujú. Gracias, Guadalupe, gracias a ustedes por haberme invitado.
Primero agradecerles y sí, pueden contactarme a mi correo personal por el momento. Tengo un sitio web que está desarrollándose, está bajo mantenimiento por ahora, pero si alguna persona está interesada en el método, en conocer más del método, pueden googlear el método Arc-en-Ciel, sí, Arc-en-Ciel DISC, lo pueden googlear así, y a mí me pueden contactar a Karen Valdivieso, con Z, vargasm@gmail.com, y con gusto les responderé. Listo. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, Karen. por tu Gracias, tiempo. Karina. Bueno, recapitulando todo lo que nos compartió Karen, chicos, pienso que es muy importante empezar a reconocernos quiénes somos y para eso hay que valorarnos. Entonces, ver en qué somos buenos y en qué no, en qué cosas quieres mejorar, no solamente para tu vida profesional, también para tu vida personal, especialmente porque los seres humanos, todos estamos en un camino de vida que nos lleva a la evolución y a veces cambiar de ambiente nos va a afectar o cambiar de trabajo, cambiar de país. Entonces, si tú ya te reconoces, eso te va a ayudar a desenvolverte mejor. Y lo más importante es ser feliz y aceptarte quién tú eres, ¿no? Eso para mí creo que me quedo con eso en este podcast. Sí, muy bonito mensaje y efectivamente ha sido un episodio que nos ha ayudado a entender un poco más qué herramientas podríamos utilizar para conocernos mejor. Bueno, antes de terminar el episodio, te vamos a compartir el ángel de hoy, que también tiene que ver con el tema. Es el ángel Iael, que significa el Señor es el Ser Supremo. Iael es el ángel del conocimiento. Ayuda a los filósofos, a los místicos, ayuda a entender mejor nuestro karma, nos ayuda a encontrar ideas constructivas, a traer armonía y plenitud en nuestras vidas y nos ayuda a redescubrir el conocimiento olvidado, así como facilitar aprender nuevas cosas. Y me gustó mucho que haya salido hoy porque justamente tiene que ver con el tema de conocerse uno mismo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias por todo. Hasta un próximo episodio. Bendiciones. Chao, Karina. Cuídate mucho. Chao, chao.